Con Preciado sobre la cuerda floja, los gijoneses se debaten entre el respeto hacia el técnico que les dio el ascenso y la necesidad de un cambio urgente para salvar una temporada que cada vez se pone más difícil. Se echa a Preciado por intentar salvarlo, pero con Preciado y sin Preciado me parece que lo tenemos muy mal. Traería jugadores, hay que renovar ya y a Preciado lo sacaría. Tiene mucha boca. Claro, yo creo que no hay que echar a nadie, porque Preciado es el que sube al equipo y tiene que tener confianza. Bueno, yo no sé si tiene la culpa Preciado o la tienen los futbolistas, y eso es lo que no puedo yo opinar. Salvar al Sporting lo primero, pero bueno, eso va a ser muy difícil. Pero bueno, que no veo yo que echando Preciado se solucione el problema. Y que los jugadores salen mucho de fiesta. ¿Tú crees que es por eso? Sí, que los vemos nosotros. Ya de muchas oportunidades me cambia la dinámica del equipo y parece que lo estás dejando porque, no sé, porque no hay otro entrenador que venga a sentarse en el banquillo. Y al final, no sé, la imagen de cara a los sportinguistas, eso no es muy buena que se diga. Pero bueno, otra oportunidad el fin de semana, a ver si hay suerte.